Grabando, uno, dos. Bienvenidos a la clase de sistema urinario. Soy el doctor Luis Flecha. Voy a hablar específicamente del riñón como parte del sistema urinario. Entonces, el sistema urinario veremos que va a estar constituido por dos riñones, dos uréteres, una vejiga urinaria y la uretra. Las funciones que tiene el sistema urinario son la de producir la orina, ¿sí? También la de producir una hormona que se llama la eritropoyetina, que intermedia la síntesis, ¿verdad?, de los glóbulos rojos, estimulando la médula ósea a la producción de estas células. También sintetiza hormonas como renina, fundamentales para la regulación de la presión arterial, del volumen plasmático de agua y también de sodio y potasio. Y también el riñón participa, ¿verdad?, del metabolismo de la vitamina D, ¿sí?, hidroxilando esta vitamina D, convirtiéndola en una forma más activa. Entonces, con respecto a los riñones, son órganos pares. Vamos a ver que están localizados en el retroperitoneo, pesan en promedio 150 gramos y miden entre 12 por 6 por 3 centímetros. Vamos a ver que va a estar rodeado por una delgada cápsula, ¿sí?, que se puede separar con bastante facilidad. Luego tenemos una pequeña depresión que va a ser lo que se llama el hilio renal, que es por donde entra y salen estructuras vasculares, ¿sí? Y también sale, ¿verdad?, el inicio de las vías urinarias, que es la pelvis renal, y por último el uréter. Podemos identificar una zona periférica que le vamos a llamar corteza, ¿sí? Y podemos identificar también una zona más central que le vamos a llamar médula. Las médulas están representadas por estas estructuras triangulares o piramidales que le vamos a llamar pirámides renales. Entonces aquí tenemos una imagen macroscópica del riñón donde podemos visualizar la corteza, que siempre tiene una coloración un poco más pálida en fresco, y la médula, que tiene una coloración ligeramente un poco más oscura, ¿sí? Fíjense la forma triangular que tiene, ¿okay? También podemos apreciar que de la pirámide renal se ven como unas rayas, y esas rayas nosotros le vamos a llamar rayos medulares, que van a ir hacia la corteza. Más adelante le explicaré qué representan estos rayos medulares. Entonces aquí tenemos una imagen nuevamente esquemática, donde tenemos la periferia de la corteza y la médula en la parte central, representada por estas estructuras triangulares, ¿sí? Fíjense cómo de las pirámides se proyectan como unas líneas que le llamamos rayos medulares, que se ven bastante bien aquí en fresco. Ahora, en la microscopía vamos a ver que la corteza siempre es la periférica, y en este caso va a tener una coloración un poco más intensa, ¿verdad?, en tinción de HIE. En cambio, la médula va a tener una coloración más pálida, ¿sí? Si prestan atención, podemos ver que de la médula se proyectan como unas líneas hacia arriba nuevamente, que representan esos rayos medulares, ¿sí? Algo que tenemos que tener en cuenta, muy importante para separar qué estructuras encontramos en la corteza y en la médula, es la presencia de estas estructuras esféricas que le vamos a llamar glomérulos o corpúsculos renales, que más adelante les voy a estar explicando. Entonces, estos glomérulos o corpúsculos solamente están presentes en la corteza y están ausentes en la médula. Entonces, vamos a ver que el riñón se divide en lóbulos. Estos lóbulos van a estar determinados por una pirámide renal y la sustancia cortical que los va a rodear. En promedio, cada riñón tiene 8 lóbulos, o sea, 8 pirámides renales, y el tejido cortical que le rodea, por supuesto, forman ese lóbulo. Vamos a ver que dentro de los lóbulos vamos a tener los lobulillos, o también llamados laberintos corticales, que están formados por ese rayo medular que les mencioné, más el tejido cortical circundante, ¿sí? Vamos a ver que los riñones van a estar formados por dos estructuras, que son la nefrona, ¿sí?, que va a estar formado por el corpúsculo renal más una serie de túbulos, ¿sí? Y luego tenemos los túbulos colectores, ¿sí? Vamos a ver que estas estructuras van a estar densamente empaquetadas y van a estar separadas por una muy escasa cantidad de tejido conectivo intersticial. Entonces aquí tenemos una imagen macroscópica de un riñón de un
recién nacido, un lactante, donde podemos apreciar con mucha facilidad esa lobulación, ¿verdad? Los lóbulos. Sin embargo, en el adulto se pierde esa lobulación porque el riñón, por supuesto, crece, ¿sí? Y se vuelve un poco más lisa. Acá podemos ver cómo cada lóbulo está constituido por una pirámide más ese tejido cortical que le rodea. Bueno, ¿cuál es la estructura microscópica del riñón? Vamos a ver que la nefrona constituye la unidad estructural y funcional de este, ¿sí? Y vamos a ver que la nefrona se encuentra constituida por el corpúsculo o glomérulo renal más una serie de tubos o túbulos que le vamos a llamar túbulo contorneado proximal, tenemos el asa gruesa y delgada de Henle y luego el túbulo contorneado distal. Entonces, la nefrona, como le dije, está constituido por esa estructura esférica que le vamos a llamar corpúsculo renal, que podemos ver aquí, que va a estar ubicada únicamente en la corteza, y luego vamos a tener una serie de túbulos, ¿sí? Que van el túbulo proximal, que es la primera parte del túbulo, luego vemos que ese túbulo tiene un trayecto tortuoso, por lo que se llama también túbulo contorneado proximal, luego tenemos la porción recta del túbulo proximal, ¿sí? Que sería el asa gruesa de Henle en su porción descendente, ¿sí? Luego tenemos el segmento delgado de la asa de Henle con su porción también descendente, ¿sí? Luego podemos ver que el asa de Henle tiene también su porción ascendente, ¿sí? Y luego esa porción ascendente del asa de Henle se continúa con el túbulo distal, con su porción recta en primer lugar y luego con su porción contorneada, ¿sí? Entonces esas nefronas luego se comunican con un túbulo colector, ¿sí? Y este túbulo colector más la nefrona terminan formando, ¿verdad?, lo que es la estructura del riñón. Entonces, ¿qué es el glomérulo renal o el corpúsculo renal? Vamos a ver que es una estructura ovoide que mide entre 150 y 200 micras. Va a estar compuesto por un ovillo de capilar. Estos capilares son fenestrados, ¿sí? Y reciben, por decirlo así, ¿verdad?, una arteria que es la arteria aferente, que al llegar a esta estructura ovoide, ¿verdad?, se capilariza. Entonces llega al glomérulo y se capilariza y luego sale por un sistema portal arterial en una nueva arteriola que va a ser una arteriola eferente, ¿sí? Vamos a ver que las células endoteliales, por supuesto, tienen fenestraciones, ¿sí?, que facilitan el filtrado del plasma para la producción de la orina. Vamos a ver que este glomérulo va a tener un tejido conectivo y este tejido conectivo es un tejido especial que se llama mesangio. Entonces el mesangio se localiza en los espacios que quedan entre los capilares glomerulares, ¿sí? Y están formados por unas células que se llaman células mesangiales que producen una matriz extracelular con pocos elementos fibrosos aparte de fibronectina. Entonces aquí tenemos esta estructura ovoide, ¿sí?, que es el corpúsculo renal, donde vemos que recibe una arteriola, la arteriola que llega al glomérulo, ¿verdad?, se capilariza formando estas estructuras en ovillo, que es el glomérulo renal, ¿sí?, rodeado por una estructura ovoide que es la cápsula, ¿sí?, glomerular, y luego se continúa con una nueva arteriola que va a ser la arteriola eferente, ¿ok? Vamos a ver que estos capilares se caracterizan por tener fenestraciones, ¿sí? Y en esas fenestraciones es donde el plasma pasa en esta pequeña cavidad delimitada por la cápsula que forma lo que se llama la orina primaria, que luego pasa a una serie de túbulos y en esos túbulos sufren alguna que otra modificación para por último producirse la orina. Entonces vamos a ver que aquí en el glomérulo renal las células mesangiales son los pericitos, ¿sí?, que dan sostén y tienen también capacidad de fagocitosis y eliminan residuos de filtración que obstruirían ese filtrado, ¿sí? Entonces fagocitan materiales o macromoléculas que vienen desde los espacios intercapilares. Además de proveer un sostén estructural, también secretan sustancias como interleucina y factor de crecimiento derivado de plaquetas.
Vamos a ver que este glomérulo va a tener una cápsula, esta se llama cápsula de Bowman, es una estructura que tiene una capa de doble pared, ¿sí? Que va a estar formado por un epitelio plano simple, ¿sí? Este epitelio tapiza la pared externa del corpúsculo y se llama capa parietal de la cápsula de Bowman. El epitelio que mira hacia el glomérulo constituye la capa visceral de la cápsula de Bowman. Entonces es muy parecido el concepto que tenemos con las serosas que tapizan la cavidad abdominal, por ejemplo, ¿sí? Tenemos la capa parietal de la cápsula de Bowman, ¿sí? Que va a estar tapizando esa estructura esférica, ¿sí? De la cápsula de Bowman, y lo que tapiza cada capilar, cada ovillo capilar sería la capa visceral de esta cápsula de Bowman. Entonces, entre estas dos capas hay un espacio, se llama espacio de Bowman o espacio capsular. Vamos a ver que el filtrado glomerular viene a ser ese líquido que pasa por la pared de los capilares glomerulares hacia la luz de esa cápsula o espacio de Bowman. Vamos a ver que las células que tapizan o que forman parte de la capa visceral de la cápsula de Bowman, estas células se llaman podocitos, ¿sí? Entonces vamos a ver que cada podocito se adhiere a la superficie externa de un capilar por medio de varias prolongaciones citoplasmáticas primarias, ¿sí? Vamos a ver que estas prolongaciones, ¿sí? Se van a llamar pedicelos y estos pedicelos se caracterizan por tener otras prolongaciones o otros procesos que crecen a partir de ellos. Entonces estos pedicelos se entrecruzan con los pedicelos de los otros podocitos vecinos, delimitando así, ¿verdad?, un pequeño espacio nada más que es por donde debe pasar ese filtrado del plasma sanguíneo a la orina. Entonces fíjense, aquí tenemos la estructura esférica, donde tenemos el ovillo capilar, y esta estructura esférica tiene dos capas, una capa parietal tapizada por células planas, un epitelio plano simple que es la cápsula de Bowman, y fíjense cómo también tapiza, ¿verdad?, a lo largo de todo el capilar. En este caso esas células se llaman podocitos y se caracterizan por tener muchas prolongaciones, ¿sí?, que se llaman pedicelos, y estos pedicelos otra vez tienen prolongaciones primarias, secundarias y terciarias, y parece que se unen entre sí, dando un aspecto como si fuese una cremallera, que delimita un espacio muy pequeño, que es por donde debe pasar el ultrafiltrado del plasma, a este espacio de Bowman, ¿sí?, formando la orina primaria, que luego pasa a lo largo de todos los túbulos donde este es modificado. Vamos a ver que los espacios que quedan, fíjense, entre los pedicelos de los podocitos, vamos a llamarle hendiduras de filtración, ¿ok? Entonces son espacios dejados por los podocitos, ¿sí? Y que crean un sistema bastante complejo de pequeñas fisuras que miden más o menos entre 40 nanómetros, bastante pequeños, ¿sí? Por supuesto, tanto podocitos como células endoteliales tienen una lámina basal, ¿sí? Y vamos a ver que también entre los pedicelos hay como un diafragma que se llama diafragma de hendidura, ¿sí? Que es muy importante porque también participa del filtrado glomerular. Entonces vamos a ver que esta arteriola aferente se ramifica en capilares que forman una red de ovillo muy complejo, el que se reúne y forma una arteriola eferente. La hoja visceral proporciona una envoltura a cada una de las ramas que se capilarizan, ¿sí? Y si hacemos un corte transversal de estos capilares, vamos a encontrar que van a tener, por supuesto, una célula endotelial que forma un capilar fenestrado. Luego tenemos su membrana basal y luego tenemos la membrana basal, por supuesto, de los podocitos, ¿verdad? Y luego tenemos que los podocitos tienen pequeñas ranuras o pequeños espacios entre ellos, ¿verdad?, que le llamamos hendiduras de filtración. Entonces, este conjunto constituye lo que se llama la barrera de filtración glomerular. Y cualquier sustancia que deba atravesar por la barrera de filtración glomerular primero debe pasar por los poros del endotelio, luego por la membrana basal y luego por las ranuras de filtración. Y por último recién cae en ese espacio de Bowman.
vamos a ver que la membrana basal glomerular tiene un grosor de 0,1 a 0,15 micras y es bastante importante para la filtración. Vamos a ver que actúa como una criba de diversas moléculas, permitiendo el paso de aquellas moléculas de pequeño tamaño que no tengan una fuerte carga negativa neta, ¿sí? Así como impide el paso de macromoléculas grandes con carga negativa, ¿sí? Vamos a ver que la acción filtrante depende no solo del tamaño de la molécula, también depende de su carga. Entonces aquí tenemos una imagen de la barrera de filtración glomerular, donde tenemos en primer lugar el endotelio, donde va a tener fenestraciones. Luego tenemos su membrana basal, ¿sí? Tanto del endotelio como del podocito. Y luego tenemos al podocito con sus prolongaciones que se llamaban pedicelos. Y entre esos pedicelos es donde va a pasar, ¿verdad?, el filtrado glomerular. Entonces aquí tenemos una imagen de microscopía electrónica de barrido donde podemos apreciar al podocito que tiene una forma estrellada, podemos decirlo así, con numerosas prolongaciones. Estas prolongaciones se llaman pedicelos y estos pedicelos tienen órdenes, ¿verdad? Primer orden, segundo orden, tercer orden, y fíjense cómo estos pedicelos se interdigitan con los pedicelos de los podocitos vecinos, creando como un aspecto en cremallera. Y ese espacio que crea entre ellos es lo que se llama la ranura de filtración y es muy pequeño. Entonces aquí tenemos otra imagen, esta es una microscopía electrónica de transmisión, donde podemos ver en una imagen bidimensional, donde tenemos aquí el capilar, ¿sí? Fíjense cómo es discontinuo porque tiene fenestraciones, luego tenemos su membrana basal y luego tenemos el podocito con sus prolongaciones, fíjense que son los pedicelos que vemos aquí. Entonces, para que el plasma pase al espacio de Bowman, tiene que atravesar este pequeño espacio, ¿sí? Entonces, el pasaje de las sustancias depende de su tamaño y de su carga. Acá tenemos una imagen a mayor aumento. Fíjense, el endotelio con sus fenestraciones, luego su membrana basal y luego los pedicelos del podocito. Y entre esos pedicelos tenemos lo que se llama la ranura de filtración, donde otra vez tenemos una estructura que se llama diafragma de la hendidura. En este diafragma de la hendidura vamos a tener una proteína muy importante que se llama nefrina, que forma parte y delimita también, ¿verdad?, el filtrado glomerular. Bueno, entonces hasta ahí estábamos viendo muchos dibujos esquemáticos que parecen ser muy fáciles, muy simples, ¿verdad? Pero a la hora de mirar la microscopía óptica no es tan así, es un poco más complicado. Entonces aquí tenemos una imagen del glomérulo renal, fíjense donde podemos ver una estructura más o menos esférica, ¿sí? Y hay un pequeño espacio entre ellos, ¿verdad? Vamos a ver que tenemos la capa parietal de Bowman por fuera y la capa visceral de Bowman revistiendo a este ovillo capilar. Fíjense cómo el ovillo capilar se enreda sobre sí con numerosos glóbulos rojos en su luz. Aquí podemos ver nuevamente, fíjense la estructura esférica delimitada por una cápsula con su capa parietal, ¿verdad? La cápsula parietal la capa parietal, perdón, de Bowman, ¿sí? Luego tenemos la capa visceral de Bowman, ¿sí? Entonces, esa capa visceral de Bowman va a estar revistiendo los capilares que se capilarizan o se enredan sobre sí, ¿ok? Bueno, luego tenemos la porción tubular del riñón o de la nefrona. ¿Cuáles son las funciones de esta porción tubular? Vamos a ver que tiene la función de realizar cambios en el ultrafiltrado del plasma, o sea, en el ultrafiltrado glomerular, y ese cambio ocurre mediante absorción activa o pasiva y también secreción de sustancias, ¿sí? Se reabsorben, por ejemplo, agua, sodio, bicarbonato y glucosa y se secreta estructuras como creatinina, bases, ¿sí?, y ácidos orgánicos. Entonces aquí tenemos un dibujo esquemático donde podíamos ver esta estructura esférica que era el corpúsculo renal, ¿verdad? Y luego la serie de túbulos.
En primer lugar teníamos el túbulo proximal, que tenía su porción contorneada y luego su porción recta, ¿sí? Que forma lo que se llama el asa gruesa de Henle en su porción descendente. Luego tenemos el asa delgada de Henle en su porción descendente, luego el asa delgada de Henle en su porción ascendente, y luego tenemos el asa gruesa nuevamente de Henle en su porción ascendente, que forma parte de lo que se llama la porción distal del túbulo recto, ¿verdad? Y aquí la porción contorneada del túbulo distal. Y luego esos túbulos, ¿verdad?, se unen a un conducto que se llama conducto colector. Entonces, a lo largo de todos estos túbulos va a ir sufriendo diversas modificaciones la orina para llegar, por último, por supuesto, a las vías urinarias para su excreción. Entonces, tenemos el túbulo contorneado proximal, que es el segmento inicial del túbulo urinífero. Es sumamente tortuoso y es el segmento más largo de la nefrona. El conjunto de túbulos contorneados proximales son la mayor parte de la corteza renal. Posee células cúbicas acilíndricas bajas con un núcleo esférico y un citoplasma eosinófilo. Vamos a ver que en un corte transversal su aspecto es muy ancho y triangular, con un núcleo esférico basal, ¿sí? Posee un borde en cepillo muy prominente, ¿sí?, que aumenta 20 veces su superficie y está compuesta por microvellosidades, ¿ok? Vamos a ver que lastimosamente estas microvellosidades, cuando se procesa histológicamente, se desprenden, ¿sí? No se les puede identificar en el epitelio, ¿verdad? Entonces, al desprenderse estas microvellosidades, parece que ensucian la luz del túbulo, y eso es algo que nos ayuda a identificar esta estructura tubular que se llama túbulo contorneado proximal. Entonces acá podemos ver que entre las microvellosidades se abren canalículos apicales, que son invaginaciones de la membrana citoplasmática, que permiten endocitosis de macromoléculas de la luz debido a su gran cantidad de vesículas y mitocondrias en su cercanía, ¿sí? Estas células epiteliales presentan interdigitaciones laterales entre sí que se observan como complejas estriaciones. También presenta bombas de sodio y potasio y aquaporinas. Entonces aquí tenemos, fíjense, una imagen del riñón donde vemos el glomérulo renal, ¿sí? Fíjense que vemos diferentes túbulos en diferentes cortes. Lo primero que yo tengo que reconocer es el glomérulo, por supuesto, y luego los túbulos, ¿verdad? El túbulo contorneado proximal va a ser aquel túbulo, por supuesto, más numeroso, que tiene citoplasma bien eosinófilo, ¿sí? Y la luz es sucia, ¿sí? La luz es sucia porque las microvellosidades se desprenden, ¿ok? Vamos a ver que la célula es una célula cúbica cilíndrica baja que tiene muchas interdigitaciones laterales, y esas interdigitaciones laterales hacen que no se puedan visualizar todos los núcleos de las células epiteliales. Fíjense, aquí parece que tiene 1, 2, 3 núcleos nada más. Y el resto están presentes, solo que en este corte no se les puede identificar. Y eso también me ayuda a diferenciar a los otros túbulos, ¿sí? Entonces aquí tenemos otra imagen donde podemos ver, fíjense, el corpúsculo renal, ¿sí? Y luego tenemos una serie de túbulos. Fíjense, estos túbulos que son más numerosos en diferentes tipos de cortes porque tiene un trayecto tortuoso, citoplasma bien eosinófilo, núcleo basal, ¿sí? Los núcleos no son continuos o no son completos, ¿sí? Y miren la luz sucia, ¿verdad? Entonces todos estos son los túbulos contorneados proximales. Entonces el túbulo contorneado proximal es el sitio inicial y principal de la reabsorción de agua, sodio, cloro. Vamos a ver que se reabsorbe 150 litros de líquido al día, ¿sí? Y son dos proteínas las que tienen a cargo su reabsorción. Es la bomba de sodio y la aquaporina, ¿ok? También se reabsorben aminoácidos, monosacáridos y polipéptidos. Luego tenemos el túbulo recto proximal. El túbulo recto proximal va a tener pequeñas diferencias con respecto al túbulo contorneado proximal, ¿sí? Por lo general
se le puede identificar porque tiene un trayecto más recto, formando parte de esos rayos medulares, ¿sí? Entonces, esas células de los túbulos del túbulo recto proximal no están tan especializadas para la absorción, son más bajas, el ribete en cepillo es menos desarrollado, las prolongaciones vasolaterales y laterales son menos desarrolladas, tienen menos mitocondrias, menos lisosomas y menos invaginaciones apicales y vesículas endocíticas. Entonces, aquí tenemos una imagen donde podemos identificar nuevamente el corpúsculo renal y vemos varios túbulos en diferentes tipos de cortes, ¿verdad? Con la luz sucia, entonces estos son los túbulos contorneados proximal. Y aquí fíjense que vemos unos túbulos muy parecidos al contorneado proximal, pero se puede identificar un trayecto bastante recto, ¿verdad? Entonces esa es la porción recta, ¿sí?, del túbulo proximal. Luego tenemos el segmento delgado de la asa de Henle. Vamos a ver que el segmento delgado de la asa de Henle tiene una porción descendente y tiene una porción ascendente. La porción descendente es muy permeable al agua, sin embargo no es permeable a solutos. Lo opuesto ocurre en la ascendente, donde es muy permeable a solutos como sodio y cloro e impermeable al agua. Vamos a ver que tenemos dos tipos de nefronas. Tenemos nefronas de asa larga y nefronas de asa corta, ¿sí? Las nefronas de asa corta se caracterizan por tener solamente un asa delgada de Henle, que sería su porción descendente. Sin embargo, cuando la asa de la nefrona es más larga, tiene tanto segmento descendente como ascendente en su porción delgada, ¿sí? Vamos a ver que estas células que tapizan la porción delgada de asa de Henle son morfológicamente distintas entre ellas, distinguiéndose tipo 1, 2, 3 y 4, siendo la de tipo 1 presente en las nefronas de asa corta, la 2, 3 y 4 en las nefronas de asa larga. Entonces aquí tenemos una imagen donde podemos reconocer diferentes estructuras tubulares, ¿sí? Vamos a ver estos túbulos, ¿sí?, que tienen un epitelio cúbico acilíndrico simple, ¿sí? Fíjense cómo la luz es limpia, ¿sí?, no tiene esa luz sucia. Entonces estas estructuras que vemos aquí representan al asa gruesa de Henle. El asa gruesa de Henle es imposible reconocer si asciende o desciende. Por lo tanto, nosotros simplemente debemos saber qué corresponde a un asa gruesa de Henle, ¿sí? Luego tenemos estas estructuras tubulares donde, fíjense, cómo los núcleos son bien esféricos y están completos. Y se puede individualizar bastante bien los límites laterales de las células epiteliales, ¿sí? Entonces, estas estructuras tubulares que vemos aquí no forman parte de la nefrona. ¿Por qué? Porque corresponden a los túbulos colectores, que vamos a hablar más adelante. Entonces tenemos asa gruesa de Henle, ¿sí?, indistintamente ascendente o descendente. Tenemos conductos colectores y estas estructuras tubulares que vemos aquí con una luz amplia, ¿sí?, paredes delgadas que parecen capilares, estos son los túbulos, ¿verdad? La asa delgada, perdón, de Henle, que tampoco podemos reconocer, por supuesto, si asciende o desciende. Entonces, de forma indistinta, nosotros debemos considerar como asa delgada de Henle y también de forma indistinta la asa gruesa de Henle, ¿ok? Si pueden darse cuenta, también vamos a ver que aquí no se observa corpúsculo renal. ¿Por qué? Porque ya estamos a nivel de la médula renal y no la corteza. Acá tenemos otra imagen. Fíjense cómo no se observa ningún glomérulo renal. ¿Por qué? Porque estamos en la médula. Vamos a ver muchos túbulos, ¿sí? Entre esos túbulos tenemos estos túbulos más delgaditos, fíjense, que corresponden a el asa delgada de Henle, indistintamente ascendente o descendente. Y luego tenemos estas estructuras tubulares que corresponden al asa gruesa de Henle, indistintamente ascendente y descendente, ¿sí?
Vamos a ver que en el túbulo recto distal, que corresponde parte, ¿verdad?, de la rama ascendente del asa de Henle, se transporta iones de la luz tubular al intersticio. Estos iones son cloro, sodio, potasio, magnesio, calcio, ¿sí? Y existe poco movimiento de agua. Ya en el túbulo contorneado distal, vamos a ver que este comienza a nivel de la rama gruesa ascendente de Henle, llega a un polo vascular del corpúsculo, ¿sí?, de la misma nefrona, donde se pone en contacto con la arteriola aferente del glomérulo. Entonces aquí tenemos nuevamente un corpúsculo renal, por lo tanto estamos en la corteza renal. Vemos varios túbulos, ¿sí?, con diferentes cortes, por lo tanto corresponde a una porción contorneada de los túbulos. Como su luz es sucia, esto corresponde al túbulo contorneado proximal. Y luego fíjense otros tubulitos al lado donde la luz es más limpia, el citoplasma ligeramente más pálido, ¿verdad? Entonces estos son los túbulos contorneados distales. Entonces, en el túbulo contorneado distal va a ocurrir la reabsorción principalmente de ion bicarbonato, secreción de iones hidrógenos, ¿sí? También se absorbe agua, sodio, ¿verdad?, en menor medida. También se convierte, ¿verdad?, el amoníaco en ion amonio. Luego tenemos los túbulos colectores. Un túbulo colector ya no forma parte de la nefrona. Vamos a ver que el epitelio también es entrecúbico a cilíndrico simple, los núcleos son bien esféricos y basales, y fíjense que por lo general los núcleos están completos, ¿sí? Y otro dato es que los límites laterales de las células se identifican, ¿sí? También podemos ver que la superficie apical es ligeramente convexa, ¿sí? Entonces representa un epitelio que varía de cúbico simple con citoplasma claro, bordes laterales definidos y núcleo redondo. Sobre ellos actúan las hormonas que se llaman aldosterona y hormona antidiurética, ¿sí?, que permiten reabsorber el agua. También participa en la secreción de protones, o sea, de ácido y bicarbonato. Entonces aquí tenemos una imagen donde vemos numerosos túbulos y no vemos nuevamente corpúsculo renal, por lo tanto estamos en la médula. Vamos a ver estos túbulos de mayor tamaño, ¿sí?, donde, fíjense, los límites laterales de las células están presentes, los núcleos son completos, basales, ¿verdad?, y el citoplasma apical es ligeramente redondeado, ¿verdad? Entonces esos son los túbulos con colectores, ¿sí? Y a lo largo de ello tenemos los túbulos tanto de la rama ascendente, tenemos, ¿cómo se llaman?, el asa gruesa y asa delgada de Henle, ¿sí?, indistintamente ascendente y descendente. Entonces aquí tenemos una imagen más de lejos, panorámica, donde podemos ver la médula, ¿sí?, del riñón, o sea, la pirámide renal. Vemos que el vértice desemboca, ¿verdad?, en una porción que le vamos a llamar la papila renal, ¿sí? Y la papila renal, por supuesto, es recogida por un cáliz renal, ¿verdad?, que es donde inicia las vías urinarias, ¿verdad?, con un revestimiento de células transicionales o urotelio. Bueno, luego tenemos el aparato yuxtaglomerular. ¿Qué es el aparato yuxtaglomerular? Vamos a ver que el aparato yuxtaglomerular va a estar formado por lo que es las células de la mácula densa, que van a estar formando parte del túbulo contorneado distal que hace contacto con el polo vascular del glomérulo, ¿sí? También forma parte del aparato yuxtaglomerular las células yuxtaglomerulares, ¿sí?, que forman parte de la pared de las células de las arteriolas tanto aferentes como eferentes, ¿sí? Y también forman parte las células que se llaman mesangiales extraglomerulares. Teníamos las mesangiales intraglomerulares y también tenemos las extraglomerulares. Estas extraglomerulares también se llaman células de Lassis. Entonces, generalmente no se puede identificar muy fácilmente, hay que mirar con mucho detalle,
podemos ver aquí un glomérulo renal, ¿verdad? Tenemos la cápsula de Bowman con su capa parietal. Acá tenemos la cápsula, la parte visceral de la cápsula de Bowman. Tenemos los túbulos, ¿sí? Fíjense este túbulo con luz sucia, ¿ok? Entonces esto es un túbulo contorneado proximal. Y luego aquí tenemos un túbulo con una luz limpia, ¿verdad? Fíjense cómo este túbulo está muy cerca del glomérulo y más cerca inclusive de un vaso sanguíneo, ¿verdad? De un capilar, de una arteriola. Entonces aquí vamos a ver que las células de este túbulo contorneado distal, ¿verdad? Forma lo que se llama el aparato yuxtaglomerular. Aquí las células invierten su polaridad. En lugar de tener un núcleo basal apuntando, ¿verdad?, hacia la luz del ducto, sino apuntan hacia el intersticio, ¿sí?, donde está asociado a las células yuxtaglomerulares, que son células musculares lisas modificadas que rodean a las arteriolas aferentes y deferentes, y las células mesangiales extraglomerulares. Entonces esos tres elementos forman el aparato yuxtaglomerular. Entonces, ¿cuál es la función de este aparato yuxtaglomerular? Regular la presión arterial mediante la liberación de renina, activando el angiotensinógeno de la sangre, que convierte el angiotensinógeno en angiotensina 1, que al pasar por los pulmones mediante la acción de una convertasa, ¿verdad?, se convierte en angiotensina 2, que tiene una función muy potente, ¿verdad? Es un vasoconstrictor, ¿sí? Y también va a actuar, por supuesto, a nivel de la glándula suprarrenal, más específicamente la corteza suprarrenal, donde va a estimular a esta la secreción de aldosterona, ¿verdad? No se olviden del ciclo o del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Luego tenemos el tejido intersticial, ¿sí? Ese tejido conectivo es muy escaso en la corteza y es un poco mayor en la médula. Vamos a tener en él fibroblastos, macrófagos, células dendríticas, ¿sí? Vamos a ver que se piensa que algunos fibroblastos del intersticio son las que secretan esta eritropoyetina, ¿sí? Como también se piensa que son secretados por las células capilares peritubulares, ¿sí? También secretan prostaglandinas, estas células del intersticio. Y luego, simplemente para terminar correctamente las estructuras que corresponden al riñón, tenemos la pelvis renal, ¿sí? La pelvis renal va a ser esta estructura que vemos aquí, que es como un embudo, ¿sí?, que abraza a la pirámide renal, ¿sí? Entonces vamos a ver que esta pelvis renal va a estar tapizada por un fino epitelio de transición, ¿sí?, que luego se vuelve cada vez más grueso a lo largo de los uréteres y obviamente mucho más grueso en la vejiga, ¿sí? Acá podemos ver el epitelio transicional o epitelio urotelial, donde es un epitelio estratificado, y las células superficiales, fíjense, son convexas, ¿verdad? Tienen una forma en paraguas. Su otro nombre es umbrella cells, ¿ok? Bueno, y eso es todo. Muchísimas gracias por su atención. Hasta luego.